Bienvenidos a esta quinta lección de este curso Adoremos al Señor. En las otras lecciones siempre hablaba acerca de los hábitos de un grupo sembrador y me refería al hábito 3, el tercer hábito de un grupo sembrador, profundizando la fe en los cultos. Voy a darles un vistazo de los otros hábitos. Obviamente puede ser abrumador, así, yo no tengo grupo sembrador, ¿cómo voy a hacer todo esto? Hay 5 hábitos, no estoy haciendo ningún hábito. Tranquilos, es parte del proceso, es parte del entrenamiento de discipulado 2, es parte de su conexión con un consejero. A veces toma muchos intentos empezar un grupo sembrador, pero paciencia, tranquilos, vayan adelante, vayan con Dios y vayan confiando en la palabra que nunca regresa vacía y siempre hace exactamente lo que Dios quiere que haga. Pero para darles un panorama general de los 5 hábitos de un grupo sembrador, voy a leer estos párrafos. Pero antes de hacer eso, empezaremos con una oración. Oremos. Padre Celestial, nos has unido como hermanos en tu... Perdón. Oremos. Padre Celestial, nos has unido como hermanos en tu familia santa, como comiembros en el cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo, junto con otros creyentes. Ayúdanos a no vivir aislados espiritualmente. En cambio, que nos ayudes a creer que dependemos de los otros miembros de nuestra familia espiritual y ellos de nosotros. En nuestro adorar y convivir con ellos, ayúdanos a edificarnos y animarnos mutuamente en la fe en ti. Y aún más puesto que el día se acerca. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Así que voy a leer estos hábitos para darnos un panorama. Y de hecho, los cursos que están tomando tocan estos hábitos y en sus conversaciones con sus consejeros pueden hablar acerca de los 5 hábitos de un grupo sembrador. Pueden elegir uno por uno, enfocarse en, por ejemplo, el segundo o el primero y luego vayan agregando más hábitos a su grupo sembrador. Así que el primer hábito es la búsqueda constante de los perdidos. Nuestro deseo es que todos los miembros del grupo sembrador sean entrenados por su sembrador e involucrados en compartir la obra de Cristo e invitar a personas a asistir y estudiar en el grupo sembrador. Hay base bíblica en Mateo y en la primera de Corintios 9. Queremos que cada grupo sembrador tenga la actividad y el deseo y la visión de ver a los demás alrededor de ellos y pensar en cómo pueden llegar a ellos, cómo pueden invitarlos, cómo pueden ayudarles. Y queremos que cada miembro, eventualmente, no, tal vez no inmediatamente, necesitamos entrenar, necesitamos capacitar, pero eventualmente queremos que cada miembro de un grupo sembrador sea entrenado a compartir la obra de Cristo. El segundo hábito de un grupo sembrador es la instrucción inicial, o sea, los cursos de los 4 conceptos que ustedes enseñaron en el Discípulo hace discípulos, el último curso del Discipulado 1 y Aprende de mí, que viene inmediatamente después. Nuestro deseo es que los líderes del grupo sembrador capacitados por Academia Cristo instruyen a los nuevos feligreses con enseñanza clara de la sana doctrina para que nuevos cristianos crezcan en la fe y lleguen a ser miembros maduros, identificándose como luteranos confesionales.
se hace por medio de los 2 cursos de instrucción básica, los 4 conceptos y Aprende de mí. Ahora, el hábito que es el enfoque de este curso y el curso Adoremos al Señor 2, profundizando la fe en los cultos. Nuestro deseo es que los grupos Sembrador constantemente se congregan en cultos presenciales con la predicación de la ley y evangelio y la administración de los sacramentos usando recursos cristocéntricos, la liturgia y el leccionario. Eso es el hábito que es el enfoque de este curso. Por lo menos este curso estamos pensando en los principios fundamentales. En el segundo curso se enfocan un poco más en cómo hacer eso, cómo bautizo a alguien, o cómo administro la Santa Cena, o cómo hago esto con las canciones. El cuarto hábito es ampliando la fe en los estudios. Nuestro deseo es que todos los miembros de los grupos Sembrador hayan estudiado y sigan estudiando la palabra de Dios para confesar sólidamente la sana doctrina y para seguir compartiendo el compañerismo a base de una serie de estudios como parte de la Ruta Cristo. Y Pastor. un momento, Fabián. Y el Sí, quinto hábito es apoyo y aliento mutuo. A nuestro deseo que los miembros se apoyen y se alientan los unos a los otros por trabajar juntos en acciones de convivencia, compañerismo, planificación para el grupo Sembrador, actividades familiares, etcétera, con el propósito de crear una comunidad cristiana luterana confesional. Así son los 5 hábitos. Es un panorama general. En cada curso van a estudiar una parte de los hábitos de un grupo sembrador y también en sus conversaciones con su consejero van a hablar acerca de los hábitos de un grupo sembrador. Pero como decía antes, tengan paciencia, tranquilos, paso por paso, confiando en Dios, usando la palabra de Dios. Tal vez por un tiempo se van a enfocar en el segundo hábito, enseñando a muchas personas los 4 conceptos y aprenden mí. Y solo después de mucho trabajo y mucho tiempo van a estar haciendo los otros hábitos constantemente. Pero estamos aquí para servirles y orar por ustedes y hablar con ustedes, animándoles, capacitándoles. Ahora, Fabián. Sí, yo le quería, a ver, así estoy. Sí, le quería decir que yo prácticamente me estoy manejando más con el tema de las 4C. O sea, yo profundizo más eso porque la persona puede aprender más, básicamente, ¿no? O sea, ¿puedo tomar en base la aplicación de las 4C en lugar de los 4 conceptos? ¿Se puede? Los 4 conceptos es el curso y el curso usa las 4C, así que van Claro, mano claro. en la mano. Sí, 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 por eso, pero yo he explicado el tema de las 4C, o sea, Ujú. para que la persona comprenda o sea, cómo se hace una historia bíblica, o sea, sacar todos los elementos principales, y bueno, me pareció mejor en ese Ujú. sentido. Bueno, no sé, digo yo. Sí, el curso, los 4 conceptos, habla acerca del pecado, la Sí, gracia, sí, la fe y las obras. Así que puede ser una base para una persona, una claro, entrada para una persona quien quiere aprender más. Y claro, aprender claro. se construye por encima de esa base. Así que si usted recibe más personas quienes tienen interés en la Biblia, Ujú. querrá enseñarles los 4 conceptos y aprenden de mí porque Claro. son diseñados específicamente para personas nuevas. Claro, usted lo que dice que los 4 conceptos es la base, pero después está la aplicación de las 4C, Sí, es la base principal. uno puede usar las 4C con cualquier historia bíblica, así que lo que Claro. usted hace es bueno. Queremos estudiar la Biblia con otros y si usted está usando las 4C,
Excelente, le Ah, felicito. bueno. Bueno, gracias, pastor. Ujú. Juan Reyes, le damos la palabra. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues bueno, yo comienzo con los 4 conceptos y luego aprendan de mí, pero eso los doy entre semana en sus casas, en sus hogares. Sí, por Ujú. ejemplo, ahorita en la noche, a veces comenzamos a las 8, terminamos a las 10, 10:30, sí, de la noche, y ya los domingos pues ya vamos con lo de el calendario eclesiástico. Es lo que, con eso estamos Sí, trabajando, hermano. sí, sí, un grupo se puede reunir, va 2 veces, 3 veces a la semana. Un grupo separado no tiene que, bueno, pues después de desarrollarse un poco más, puede tener varias reuniones y de hecho va mejor así, creo, porque en 6 meses tal vez se topa usted con otras personas quienes quieren aprender y usted empieza con ellos, enseñándoles los 4 conceptos y aprenden mí, y el resto del grupo ya conoce ese curso, ya saben. Así que ellos siguen con sus propios estudios en el hábito 4, ampliando la fe en los estudios, y usted puede enseñar a esa familia o a esa persona o a ese grupo de personas nuevas los 4 conceptos y aprenden de mí. Así que es de hecho, es casi la esperanza de tener varias reuniones durante la semana para cada grupo y para cada propósito, pero no tiene que ser así desde el principio. Desde el principio empiezan con un grupo y un propósito que es los 4 conceptos y aprenden de mí. Luego, con el consejo y eh, con las conversaciones con su consejero, puede tomar decisiones de empezar otros hábitos. Gracias. ¿Alguien más? Bien, ok. Yo quería enseñarles este documento con los 4 hábitos para ubicarnos mejor en la ruta Cristo de un grupo sembrador. Voy a cambiar ahora a las diapositivas. Y empezaremos con las preguntas de la tarea. ¿Qué paralelo hizo Pablo entre la iglesia cristiana en Tesalónica y la iglesia cristiana en Judía? Vio un paralelo, hizo un paralelo, vio una conexión. ¿Qué era? Fabián. Bueno, yo lo que he concretado es que la congregación en Tesalónica tuvo el mismo paralelismo con el tema de los judeos, de los judíos, ¿no? O sea que todo pasaba por el tema de las persecuciones, de los incrédulos. Bueno, sobre todo con los judíos que eran anticristianos. Por eso lo que quería decir es que había un paralelismo entre, entre las persecuciones de un lado y de otro. O sea, y Pablo estaba convencido de que las persecuciones existían. Bueno, eso era lo que yo le quería decir. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, exactamente. Las iglesias cristianas, tanto en Tesalónica como en Judea, sufrieron persecución por su fe. Y eso es parte de la historia que vemos en el libro de Hechos. Después del día de Pentecostés, la iglesia cristiana creció rápidamente, pero pronto llegó la persecución, primero de los judíos, luego de los romanos. Había olas de persecuciones
por algunos años no había muchas persecuciones, luego había un aumento de las persecuciones y luego un declive de persecuciones, así que fue como una montaña rusa. Pastor, le quiero hacer una pregunta. Usted me puede consultar. En el reino milenial, ¿hay persecución? ¿Va a haber persecución durante el reinado de los 1000 años acá en la tierra? Pues esto es otro tema para darle Ujú. una respuesta corta y podemos hablar después Ah, en la WhatsApp. bueno, bueno. Sí, los 1000 años es el periodo del Nuevo Testamento. Ya somos parte de los 1000 años. Es Ya parte somos, es parte o de sea, los no es que últimos va a venir, tiempos. no Sí. es que va a venir. Ujú. Ajá. Gracias. Bueno, perfecto. A los judíos conversos al cristianismo sufrían muchas veces una doble persecución porque recibían la persecución de los romanos y de otros judíos quienes no estaban de acuerdo con lo que hicieron. O sea, son cristianos ahora. Y había dos grandes persecuciones romanas bajo Nerón en 74 después de Cristo y bajo Domitiano en 90 después de Cristo. Había otros periodos de persecución, pero estas son las dos grandes que conocemos desde la historia. Y la persecución continuó en una forma u otra hasta Constantino y el Edicto de Milán. Si a ustedes les interesa un dato histórico ahí. Bien. ¿A cuáles tipos de persecución, a cuáles son los tipos de persecución que sufre la iglesia cristiana hoy? ¿Qué han visto? ¿De qué se han enterado? ¿Qué saben de la iglesia en el mundo hoy en día y dónde están las persecuciones y cómo son? Julio Vargas. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, yo veo como dos tipos de persecuciones. Una, por un lado, la opresión, en la cual se manifiesta en distintos ámbitos. Por ejemplo, se rechazan a las familias cristianas en la comunidad donde viven. Ah, hay, hay predisposición contra ellos, etcétera. Hay cierto rechazo. Pero lo más violenta es el segundo tipo, que es donde se recurre a la violencia física, eh, incluso los echan presos, van a la cárcel e incluso los asesinatos. Por ejemplo, países terribles que están en esto, que hacen eso es Arabia Saudí, China, India, Pakistán, etcétera. Es una lista grande donde realmente la persecución hacia el pueblo cristiano se ha incrementado, incluso en América Latina. Por ejemplo, en mi país han creado leyes que son bien sutiles, por ejemplo, la ley del ruido, pero en el fondo esa ley lo que pretende es que las congregaciones no hagan bulla, se reúnan muy privativo. Y la otra cosa, les quitan su personería jurídica, los dejan en el limbo. Realmente hay mucha sutileza, aún en estos países de América Latina. Gracias, pastor. Gracias por ese resumen buena de la persecución en el mundo y también aquí en América Latina. Gracias por hacer la investigación y queremos poner a esos creyentes en nuestras oraciones. Gracias. ¿Alguien más? Luis Bello. Buenas noches, profesor, y buenas noches para todos los hermanos. Si bien es cierto que hay persecución en algunas partes, sobre todo en Corea del Norte, en China, hablaba el hermano también
en Medio Oriente. Pero también hay una persecución desde los gobiernos, desde un movimiento muy fuerte en Latinoamérica, y nosotros en Argentina hubo una gran lucha contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, luchas del feminismo, matrimonio igualitario, bueno, la creación de ministerios en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. También hay movimientos para que acepten la droga, que haya libertad de sexo, un montón de cosas. Eso es parte de una persecución también, un ataque hacia la palabra de Dios. Y desde adentro de la iglesia también hay un ataque, que lo que hemos visto en todo este tiempo, con movimientos como el Evangelio de la Prosperidad, bueno, la nueva era, el humanismo, etc. Yo creo que eso es tan fuerte como la persecución que le hacen en Corea del Norte, que es una prohibición total. Aquí es de otra forma, pero también es una persecución. Muchas gracias, Luis. Veo. Tengo algunos puntitos aquí. Los cristianos todavía sufren persecución física y social. Los creyentes son actualmente más perseguidos que en cualquier momento de la historia, según algunas cifras que hemos encontrado durante nuestra investigación de cómo es el ambiente para un creyente, especialmente si consideramos todos los países del planeta. Países musulmanes, comunistas, persecución física encontramos. En muchos otros donde el cristianismo no es popular, la persecución social también. Y en las Américas, aunque la religión mayoritaria es el cristianismo, tenemos libertad para adorar a Dios en muchos lugares. Se está volviendo cada vez más secular, como ustedes mencionaron, la persecución social, y parece que se va a intensificar. Ok, interesante. Durante los tiempos de persecución, ¿qué es especialmente importante para la iglesia cristiana? Según el video, según lo que vimos. ¿Qué dicen ustedes? Julio Vargas y luego Fabián. Sí. Gracias, pastor. Bueno, Tesalonicense nos dice que debemos animarnos unos a otros, pero yo creo que para animarnos debemos conocer mejor a Jesús. En la medida que nosotros tengamos un mayor conocimiento de Dios, creamos en las promesas que tenemos cada uno de nosotros, una vida nueva, un cielo nuevo, un Jerusalén nuevo. Cuando realmente en nuestros corazones, en nuestra alma, realmente estemos convencidos que Dios, tenemos algo bueno, entonces no nos vamos a atemorizar tanto. Y es fundamental que esto se haga como colectivo. Ahí donde el Señor dice, anímense unos a otros, sean misericordiosos unos con otros, también habla Efesios. Realmente animarnos es fortalecernos y creer que todo lo que ha dicho el Señor, todo lo que en esa palabra viva hemos encontrado, es real y que nada puede ser mejor que eso, pastor. Gracias. Muchas gracias. En el chat, Ara dice, debemos animarnos los unos a los otros, confiando y entregando todo a nuestro Señor Jesús. Así que estoy escuchando 3 puntos. Queremos crecer en la fe, queremos animarnos los unos a los otros y queremos orar. Fabián.
Bueno, yo lo que quería decir es que es muy importante lo que dice Pablo en Tesalonicenses 5. Algunos de los puntos que yo propondría es que ante el tema este de las persecuciones, lo bueno es lo que dijo recién el hermano, que estemos rodeados entre personas cristianas y que oremos, que estemos velando y orando por esos momentos difíciles, ¿no? Donde hay mucha aflicción y tiempos de prueba, o sea, que nos apoyemos con las mismas personas de la misma fe y creencia, porque la oración en sí es muy poderosa y Cristo yo creo que escucha las necesidades de cada uno, nos anima y aparte nos escucha. Bueno, y después otra de las cosas es que tenemos que identificarnos como cristianos, porque, bueno, no somos de la noche, no somos de la oscuridad, no somos de las tinieblas, así que, o sea, lo que Pablo anima a decir es que no dormamos como los demás, sino que mantengámonos atentos y sobrios hasta la venida del Señor Jesús. Eso sería lo que yo propondría, ¿no? Sí, amén. Y tenemos las muchas promesas de Dios que nos escucha y contesta nuestras oraciones en Cristo. A Luis Bello. Sí, hay una cosa que yo reflexionaba recién mientras hablaban también los hermanos, es acerca de no dejar de enseñar lo que los apóstoles enseñaban, es decir, no dejar de enseñar la palabra de Dios. Eso también nos fortalece, porque muchas veces cuando hay una persecución, lo que tratamos de hacer es, bueno, no voy a enseñar porque me están hostigando, o no voy a decir la verdad porque me están diciendo de toda clase de cosas, entonces cierro la enseñanza. Y yo creo que como líderes de grupo tenemos que tener el valor para seguir eh, hablando la verdad, predicando la verdad. Y también me recuerda cuando Lutero dijo, ¿no? Si me tiene que convencer de algo que estoy equivocado, que sean las escrituras quienes me convenzan. Si no, voy a mantener esta posición. Y yo creo que eso también fortalece el Evangelio y la predicación del Evangelio. Sí, sí, amén. No queremos que el mensaje de Cristo se pierda durante tiempos de persecución. Queremos ser luces en la oscuridad en que nos encontramos. Gracias. Bien, tengo otros puntos aquí que se alinean muy bien con los puntos que ustedes mencionaron. Dios quiere que los miembros de la iglesia cristiana se apoyen y alientan unos a otros a apoyarnos físicamente cuando sea necesario, especialmente apoyarnos y animarnos espiritualmente a la adoración. Y hablaba con algunos de ustedes durante el fin de semana y me di cuenta que tal vez necesitamos definir la adoración un poco más. Porque hablamos un poco, pero puede ser un poco confuso el término, porque a veces hablamos acerca de la adoración y es la adoración individual. Es el primer mandamiento. Yo adoro a Dios, yo soy creyente, yo confío en Dios, amo a Dios. Es mi adoración. Pero hay otro tipo de adoración en la Biblia y es cuando los grupos de creyentes se reúnen. De hecho, si buscamos en el Internet o en un sitio web donde podemos buscar todas las palabras de la Biblia y buscamos adoración, vamos a encontrar las dos cosas, la adoración de un individuo, que es bueno, es exactamente lo que queremos, y la adoración de un grupo. Pero necesitamos buscar otras palabras también para un conocimiento amplio de qué es la adoración en grupo. Buscamos
Podemos buscar términos en la Biblia como las reuniones o las congregaciones o los grupos. Así es la adoración. Así que al tercer punto, la adoración es un lugar muy apto para tales actividades. En la palabra de Dios nos mantiene fuertes para soportar persecución y nos comparte la verdad que nos protege de los errores de nuestra sociedad. Queremos disfrutar de esa comunidad de fe que tenemos. También nos relacionamos con hermanos y hermanas y podemos ayudarnos a soportar nuestras cargas mutuamente. La adoración, mi cámara está apagada, un momento. Así me pueden ver. La adoración implica dos cosas. La relación vertical que tenemos con Dios. Dios hace eso. Y a través de esa relación vertical buena que tenemos con Dios, podemos vivir con otras personas. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Podemos animarnos los unos a los otros. Así que la adoración en grupo tiene algunos principios. Obviamente, lo fundamental es la relación que tenemos con Dios, pero también implica la relación horizontal que tenemos con los demás alrededor de nosotros, especialmente en la comunidad de la fe. Fabián. Sí, bueno, quería aportar un versículo muy importante respecto a este tema que estamos conversando, ¿no? Dice San Mateo, capítulo 5, versículo 10, 11 y 12. Y dice lo siguiente, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, si por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermoso pasaje. Se lo quería compartir porque es un ánimo que tenemos los creyentes, los cristianos. Tenemos esa esperanza, ¿no? Gracias, Fabián. Ujú. Sí, también tenemos el pasaje de Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos. Ujú. El autor de Hebreos está hablando a una comunidad de creyentes que sufre una persecución, que ha sufrido una persecución, así que es muy fácil perder el hábito de congregarnos y el autor de Hebreos nos dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos. Es fácil desviarse de la fe, es fácil desviarse de la comunidad de la fe, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando vamos a nuestro grupo sembrador, cuando vamos a una iglesia, cuando vamos a una comunidad de fe con creyentes que creen la misma cosa, nosotros aprendemos, nosotros crecemos, nosotros somos levantados, pero también nuestra presencia levanta a otros, anima a otros. Nuestra presencia en un grupo sembrador, en un grupo de creyentes, en una congregación, en una comunidad de fe, beneficia a otros. Y queremos recordar eso. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Vamos. Oh, se me olvidó. Oh, Marcelo. Buenas noches. Buenas El noches. tener el grupo, el
Tener el grupo sembrador es congregarse. Amén, amén. Un grupo sembrador es una iglesia, porque Dios nos dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Un Muchas grupo gracias. sembrador es una comunidad de fe. Ujú. El principio, y se me olvidó enseñarles este principio, al principio de esta lección, es relacionarnos unos con otros en la adoración, en los grupos, en el grupo sembrador, en una congregación, así. Ahora, regresando a la pregunta del cuerpo de la lección, es cómo nos relacionamos unos con otros en la adoración. Pues tenemos un pasaje en la primera de Corintios 12 que nos enseña algo acerca de nuestra conexión con los demás en la comunidad de fe. ¿Ha ido un voluntario o voluntaria a leer esta sección por nosotros? Son varias diapositivas. ¿A quién quiere leer? Amén, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Gracias. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No soy del cuerpo. No por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿cómo no soy ojo? No soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchas gracias. Aquí tenemos una comparación que Dios hace para enseñarnos acerca de nuestra relación con otros en el cuerpo de Cristo. La comparación es un cuerpo y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo. Y una cosa que aprendemos es que no debemos menospreciar nuestro propio papel en el cuerpo y no queremos menospreciar los papeles de otras personas dentro del cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos papeles diferentes y cada uno es importante para el cuerpo. El cuerpo es uno solo. Y Pablo aquí está hablando acerca de la iglesia. La iglesia es una sola. Y si estamos pensando en los grupos individuales, los grupos pequeños, los grupos sembradores, las congregaciones, pues hay una congregación, hay una iglesia, hay un grupo sembrador. Tenemos unidad en la fe y cada miembro tiene un papel distinto en el grupo. Bien, Osvaldo, si quiere, a favor de seguir con esta diapositiva. Amén, hermano. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que no parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y si les trata con especial modestia a los miembros que no parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Amén. Y una lámina más. Amén, hermano. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén. Amén. Yo puedo terminar con estos versículos,
Pero eso, por eso ustedes ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuran que estos abunden para la edificación de la iglesia. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Así que queremos, el propósito de usar nuestros dones es la edificación de la iglesia. Bien. Así que les hago la pregunta, ¿cómo sirve la adoración de su grupo para que se animen y se edifiquen entre sí? ¿Qué son algunos elementos de su grupo que hacen su grupo, que hace un grupo si no tiene un grupo o que han visto en grupos? Yo le doy mi opinión. Dice, ¿cómo sirve la adoración de su grupo para que se animen y se edifiquen entre sí? Y bueno, uno de ellos para mí darle conocimiento, o sea, tener sabiduría yo para poder enseñar a otros, para edificar a otras personas, pedir sabiduría de Dios para poder animar a otros, edificar, ¿no? A través de la palabra de Dios, ver lo que dice la palabra de Dios, hacerlo corregir, bueno, que me haga preguntas y yo le pueda contestar, y bueno, y que podamos llegar a un acuerdo, que la persona que es feligresa entienda el mensaje del Evangelio. Gracias, Fabián. Sí. Luis Bello. Sí, profesor. Bueno, tomando el versículo 26 de 1 Corintios 12, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y cuando leía esto, y hoy a la mañana entró un hombre a mi negocio y se trastabilló y se golpeó el dedo chiquito del pie. Y se retorcía todo y le dolía todo. Y estábamos con otro hombre y nos causaba gracia porque a él le dolía todo y es feísimo. Y eso pasa, ¿no? Cuando debe pasar en el grupo sembrador cuando alguien está con un dolor, por más que sea pequeño, por más que sea uno que recién comienza, debemos empatizar con esa persona y poder colaborar con ella a través de la enseñanza, a través de la consejería, de animarlo, de orar por él. Y también cuando alguien está bien, que recibe honra, que le ha ido bien, que está teniendo éxito en lo que está haciendo, debemos estar agradecidos a Dios por eso, eh, no sintiéndonos envidia por lo que la persona está teniendo éxito o lo que le está haciendo bien, sino gozarnos con él y también que sea un buen testimonio para los demás hermanos del grupo para que puedan también sentirse que ellos pueden llegar a ese lugar de honra. Gracias. Le damos la palabra a Osvaldo. Bueno, en base a la experiencia que uno adquiere a través de las reuniones que va teniendo, valga la redundancia, esto sirve realmente para poder tener un mayor acercamiento unos con otros. Hay veces que la mayoría de los hermanos tienen necesidades espirituales que no se puede conocer a lo largo de una trayectoria de ellos. Pero sí, en una reunión de grupo donde se enseña la palabra, donde se medita la palabra, sí hay esta comunión más íntima. Ellos pueden exponer la sapiencia, ¿no? Y es donde uno viene a desarrollar una mayor adoración a Dios. Porque realmente es la cercanía de cada uno de entre nosotros el poder compartir esta adoración. ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que leímos antes de mucho sobre el cuerpo, sobre los diferentes órganos del cuerpo, se asemeja a una realidad que hay hoy en día en las congregaciones. No hay una comunión íntima entre los hermanos, más bien
es una dispersión que hay entre ellos. Pero cuando hay un grupo realmente se acentúa más esta comunión y es algo que hace referente a la iglesia primitiva, ¿no? Donde había la unidad y eran realmente en todo, no solamente en una sola forma, sino en todo, donde ellos se daban un apoyo mutuo. Y creo que eso hemos dejado de hacer hoy en día en las diferentes congregaciones. Gracias, Osvaldo. Sí, bien. ¿Alguien más? Sí. Pues Dios anima y edifica por medio de su palabra en la boca de todos. Así que piensen en un servicio, piensen en un culto. Estamos cantando, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos hablando con otras personas. Dios usa la palabra que hablamos para animar a los demás. Expresiones de unidad nos recuerdan que somos uno y no estamos solos. Oraciones para necesidades especiales dan oportunidad a todos a llevar mutuamente nuestras cargas. Convivir de creyentes se conoce mejor para poderse llevar mutuamente nuestras cargas. Servicios de adoración para momentos especiales, funerales, bodas, etc. Pueden ser algunas maneras con las cuales un grupo puede animar a los miembros. En ellos nos animamos los unos a los otros, nos edificamos entre nosotros. ¿Cómo quiere el diablo aislarnos y privarnos de estas bendiciones? Vemos bendiciones en un grupo. Dios nos dice que nos reunamos. Hay bendiciones ahí. ¿Cómo quiere el diablo aislarnos y privarnos de esas bendiciones? Son algunas de las tentaciones que el diablo usa para alejarnos de... Bueno, yo le doy mi referencia. Lo que pasa que el diablo tiene una estrategia de aislar a las personas, o sea, el objetivo del diablo, en primer lugar, es seducirnos, atraparnos, que no hagamos lo que Dios dice. Y bueno, entonces nosotros nos privamos de las bendiciones de Dios, porque yo creo que pondría por así decir, ¿no? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa sería mi interpretación. Gracias. Luis Beo. En cierta forma, el diablo intenta aislarnos. Primeramente pone una disensión, una discusión dentro del grupo. En otras veces eh, una competencia también. Es un tema donde intenta aislarnos y nos hace privar de esas bendiciones, de poder adorar en grupo. Esas yo considero que son las dos más comunes, puede haber muchas más seguramente, pero a veces cuando Satanás intenta o logra hacernos creer que lo que a mí me está pasando es por culpa de mi hermano, eso ya me empieza a sacar del eje y sacarme del grupo. Y otras veces también cuando alguien se genera una competencia dentro de un grupo, también eso nos priva de las bendiciones de Dios, de poder adorar en grupo. Gracias. Osvaldo. Sí, no puedo decirle nada. Amén, profesor. Bueno, sí, una de las grandes cosas que vemos hoy en día es las diferentes excusas que se ponen
para no compartir estas bendiciones, porque realmente a veces el hombre se llena de excusas o trampas del enemigo, llamémosla en esa manera, porque no solamente influencia nuestra manera de comportarnos, porque si nosotros vemos también nuestra concupiscencia nos llevan también a cometer esta separación momentánea de Dios, ¿no? Pero no estamos ahí para darnos cuenta. El hermano hablaba antes, el hermano Fabián hablaba sobre que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Pero lo afirma eso y lo dice, ¿no? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros somos esos blancos. Si nosotros si ponemos realmente nuestra mirada en este mundo, entonces vamos a ser siempre el blanco certero de él. Pero si nosotros ponemos la mirada en la parte espiritual y Efesios capítulo 6 en la lectura que nos mandó del día al 20, habla claramente del alma espiritual que tenemos para poder combatir y acercarnos a Dios en una manera eficaz. De otra manera, con nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer. Gracias. Ahora, Julio Vargas. Gracias, pastor. Sí, una cosa muy común que se ve en las congregaciones, profesor, pastor, es que cuando hay, a veces al cristiano, el diablo, lo primero que ataca es el hogar. Crea división en la pareja, sobre todo cuando el varón o la mujer está en algún grupo y el otro no está, comienzan una manera de dividirlo. O en el trabajo. Otro problema es en el trabajo. Le empiezan a crear problemas en el trabajo. Y dice, bueno, desde que estoy asistiendo a esto, ahora tengo problemas en el trabajo, y ahora quieren que me quede en otro turno. O sea, el enemigo busca la manera, cómo separarnos, cómo que nosotros no estemos cerca del Señor. Realmente Él es el estratega de la maldad, pastor. Gracias. Gracias, sí, exactamente. Ustedes lo dieron en el blanco. Hay contiendas, divisiones, falta de amor, hay errores doctrinales que nos separan, hay culpa o vergüenza sobre el pecado. Mateo 13 nos recuerda de esto, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, la persecución, apatía espiritual, que quiere decir que no nos importa, no quiero hacer eso. Okay, ¿algunas preguntas o pensamientos finales antes de cerrar con una oración? Oremos. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por los grupos de fe, la comunidad de fe, tu cuerpo, la iglesia. Gracias por hacernos miembros de ese cuerpo. Gracias por hacernos muy diferentes para que nos sirvamos los unos a los otros. Ayúdanos a buscar maneras para congregarnos con una comunidad de fe que cree la misma cosa que nosotros. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a guiar a esos grupos también, porque tenemos el deseo de ser líderes de grupos sembradores, si es tu voluntad. Ayúdanos en todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues muchas gracias. Amén. Amén, En la hermanos, próxima amén. semana hablaré acerca del proyecto final, pero no se preocupen por este momento. Tendremos suficiente tiempo para hacer todo. Bendiciones en su fin de semana.